Ahí yo creo, sí. Muchas gracias, hermanos. Amén. ¿Ya? Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a volver y nos colocamos de rodillas y le pedimos la dirección al Señor para que Él nos dirija en esta noche. Hermano Jaime, ¿nos dirige? Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, te damos gracias en esta hermosa noche porque nos acompañas. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada persona y a sus familias aquí representadas. Ahora que queremos escuchar tu palabra, queremos pedirte, Padre, que seas tú por medio del hermano y que no sea él, que sea tu Santo Espíritu que tome la vida de este hombre y que él humildemente pueda recibir y dar lo que tú le das. Gracias, Padre, te damos. Pedimos el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir la escritura en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. El versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 10:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el apóstol Pablo dice algo interesante. El apóstol Pablo dice que toda la experiencia de Israel se está repitiendo en nosotros. Así que si Pablo dice que esas cosas que le sucedieron a ellos están escritas para nosotros, pues nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que está pasando con nosotros, ¿cierto? Sí. Para no repetir la historia. ¿Ustedes saben cuántos salieron de Egipto? 600,000. ¿Cuántos, hermana? Hombres 600,000. Sin contar, Ni mujeres ni niños. eran como machistas los israelitas, ¿cierto? Sí. Sin mujeres ni niños, 600,000. Podríamos decir que por lo menos salió más de 1,000,000 de personas de ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos entraron en Canaán? De esa generación, ¿cuántos entraron? Solo 2. Y Pablo, en Primera de Corintios, dice por qué solamente entraron 2. Y él cita idolatría, cita murmuración. Aparte de eso, Pablo dice que el pueblo entró en fornicación. Hubieron un montón de cosas que hicieron que ese pueblo entrara en la Canaán terrenal. Y dice que la mayoría quedaron tendidos en el desierto. Me llama la atención, voy a ir leyéndolo de acá del computador, un pasaje que hay en el Conflicto de los Siglos, la página 391.
Dice, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. ¿Qué es eso de que la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía? ¿Qué es la analogía? ¿Qué es, hermana Irlena? Algo parecido, una comparación. O sea, hay paralelo entre ellos, ¿cierto? Entonces, dice acá, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. En cada gran movimiento reformatorio o religioso, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Así que aquí me está diciendo que a través de la historia, la experiencia de la iglesia en el tiempo pasado se va a repetir. Así que nosotros tenemos que mirar qué fue lo que sucedió en el pasado para entender los acontecimientos finales, los eventos finales. Bueno, nuevamente dice el conflicto de los siglos. En Eventos de los Últimos Días, página 100. Presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días. Amén. Así que todas las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento en estos tiempos. De hecho, hay un pasaje del Espíritu de Profecía que dice, todos los libros de la Biblia se encuentran y se cumplen en el Apocalipsis. Amén. Bueno, sí que vamos a mirar algunas cosas interesantes y vamos a hacer algún recuento de todo eso. Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 43, Jesús dijo algo interesante. Él dijo que Él iba a venir como ladrón. Ahora yo les pregunto, ¿los ladrones avisan para ir a robar? No. ¿Mandan aviso? No. ¿Qué pasa si una persona, el ladrón, le dice, bueno, esta noche voy a ir a su casa y la voy a desocupar? No dice nada. ¿Se duerme? No duerme. Y Jesús hizo esa comparación y dijo que la venida de Él, su segunda venida, iba a ser como ladrón en la noche. Y dice Mateo 24, 42 al 43, velad. Miren cómo empieza la escritura, velad. ¿Qué es eso de velar? ¿Cómo? Vamos a mirar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar al ladrón en su casa. No dejaría minar su casa, dice algunas versiones. Entonces, noten esto. El Señor dijo velar. Hay tres maneras en que podemos nosotros velar. Yo lo he entendido así. A ver si ustedes de pronto me dicen cómo podemos velar. Tener la comunión y relación con Dios, es la primera. Vamos a ver si es esa. A ver, hermana Elena, ¿cuál cree usted que cómo debemos empezar a velar? Preparándonos. Así que lo primero que tengo que velar es mi vida. El Señor me dice velar, pero yo no puedo estar velando sobre otro cuando yo no estoy preparado. Porque a veces quiero alertar a otros, hablarle a otros de los acontecimientos finales, decirle a otros que se preparen para los acontecimientos finales, decirle a otros que esto ya se va a acabar y resulta que yo no me estoy preparando, no estoy velando mi vida. Entonces, lo primero que se debe velar es en mi propia vida. Yo tengo que velar mi vida y hacerme un autoanálisis de quién soy yo en relación con Jesús. Luego lo segundo que tengo que velar es mi hogar. Y luego los eventos, las profecías. Pero nosotros empezamos al revés porque entendemos el evangelio mal. Y nosotros empezamos a velar sobre las profecías, los eventos, las fechas, los acontecimientos. Y queremos hablarle a todo el mundo de eso, pero no velamos nuestra vida ni nuestro hogar. ¿Está bien? Así que velamos primero nuestra vida y el que está velando no está pendiente del pecado del otro. El que está velando está pendiente de su propio pecado.
está mirando la deformidad de su carácter, está mirando su deficiencia espiritual, está mirando su falta de relación con Jesús. Y después de que mira eso, entonces ahora puede velar sobre su familia, porque uno no puede velar sobre la familia si primero no ha velado la propia vida de uno. Y luego que vela la vida de uno, vela por la vida de la familia, entonces ahora puedo dar el pregón al mundo. Ese es el orden. De hecho, Jesús lo dijo, no sé por qué lo entendemos a veces tan difícil, porque Jesús dijo, ¿ir a dónde? A Jerusalén. En la orden evangélica de ir a predicar, ¿cómo dijo que había que hacer? ¿Cuál era el orden? Luego, Judea, Samaria y al resto del mundo. Jerusalén la casa, Judea el pueblo y el resto del mundo, los que no conocen. Pero hay un orden evangélico para eso. No podemos empezar al revés. Si empezamos al revés, vamos a terminar muy mal. Luego el Señor también nos dijo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por segunda vez, la Biblia nos dice que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Así que si Jesús va a venir como ladrón en la noche, yo debo estar velando. Si Jesús va a venir como ladrón en la noche, debemos estar velando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Un mensaje fuerte. Pero saben que todos estos mensajes de la Escritura no son para asustarnos, porque la Biblia dice en Juan que el amor echa fuera. Esto es un mensaje de amor. El Señor nos dice que este mensaje es un mensaje para que me prepare. Y es un mensaje de amor porque Él me está diciendo lo que va a pasar. Y Él no quiere que yo pase por esa experiencia. Así que me está alertando. Él no quiere que yo sea parte de los elementos que van a arder en el fin. Él quiere que yo esté en la Nueva Jerusalén. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 6 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tercera vez que el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. Y cuando el Señor repite más de una vez algo, es porque es de mucha importancia. De mucha importancia. Tiene mucha trascendencia. Y aquí en Primera de Tesalonicenses me dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Así que me llama la atención de Primera de Tesalonicenses, que dice nuevamente que el Señor viene como ladrón en la noche, pero me dice que viene como ladrón en la noche para los que no le conocen. Porque me dice Primera de Tesalonicenses, hermanos, ¿vosotros no estáis en qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que Él viene como ladrón para los que no tienen una relación de intimidad, una relación de amor, una relación de dependencia, de confianza, de fe con Él. Pero no para los que tienen una relación con Él. Los que tienen una relación con Él van a saber perfectamente cuándo es la venida del Señor. No van a colocar fechas, porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero van a saber exactamente qué tanto tiempo falta para la venida del Señor. Ese día no los va a sorprender. Va a sorprender al mundo. Pero a los que tienen una relación con Cristo, ese día no los va a sorprender. Y no los va a sorprender porque Amós 3:7 dice que el Señor no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Así que el Señor, incluso el conflicto de los siglos dice que poco antes de venir, después que se cierre el tiempo de gracia, va a revelar el día y la hora de su venida. Amén. Aún eso, a los 144,000. Así que el Señor no va a hacer nada si es que nosotros queremos de verdad tener intimidad con Él y ser uno con Cristo. Él no va a hacer nada sin revelárnoslo. Nos lo va a decir todo para que nos apercibamos. Y Apocalipsis termina diciendo algo interesante. Yo vengo como ladrón. ¿Cuántas veces lo menciona? Van 4. Sí. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Y siempre que habla de venir como ladrón, relaciona la venida como ladrón con velar. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. No sea que ande desnudo y vean la vergüenza, y vean su vergüenza. A mí me llama la atención algunas cosas de este versículo de Apocalipsis 16, el versículo 15. Me dice el Señor que Él viene como ladrón nuevamente, pero hay algo interesante aquí. Me dice que debo velar sobre mis vestiduras. ¿Qué es eso de las vestiduras? En el mensaje a la Odisea, ¿qué se dice? ¿Cuántos han leído el mensaje de Apocalipsis 3:14 al 21? ¿Qué características tiene la iglesia de la Odisea? Pobre, ciega, miserable, desnuda. ¿Cómo? Desnuda. Una de las características del laodicense es que el laodicense está desnudo. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a entender de qué es que nos está hablando el Señor. ¿Qué es eso de vivir desnudo? Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significan las acciones en justicia de los santos. Así que el Señor me dice en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 que vele sobre mis vestiduras. En Apocalipsis 3, 14 al 21 me dice que estoy desnudo. Es decir, que no tengo vestiduras, y si no tengo vestiduras es porque no he velado sobre ellas, ¿sí o no? Pero en Apocalipsis 19:11 me dice que la esposa del Cordero se está preparando para la boda con el Cordero y que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y me dice que ese vestido significa la justicia de Cristo. Qué interesante. Así que para estar preparado para la venida del Señor, yo debo velar sobre mis vestiduras. Y estas vestiduras representan el carácter de Dios. Así que yo tengo que estar velando, ¿cómo está mi qué? Mi carácter frente a los eventos finales. Si mi carácter no está, como la Escritura dice que debe estar para los eventos finales, debo empezar a preocuparme porque muy posiblemente voy a terminar en los brazos de Roma. Es lo más posible. De hecho, el Espíritu de Profecía dice, muchos predicarán la verdad y sin embargo no serán salvos por ella. No sé si lo han leído. Muchos predicarán la verdad y sin embargo no serán salvos por ella. Así que el Señor me llama la atención a decirme que debo velar sobre mis vestiduras. Y las vestiduras son el carácter. Y Él dice que esas vestiduras son el traje especial que Él le está dando a cada individuo de manera individual para que se case con Él. Yo quiero tener ese vestido. ¿Ustedes no desean ese vestido? Claro que sí. Lo necesitamos y con urgencia. Con tanta urgencia que traté de hacer una línea de tiempo para que entendamos lo que está pasando
y cómo Satanás ha ido colocando cada ficha del ajedrez justo en el lugar donde debe estar. Satanás ha ido colocando cada ficha para el tiempo final justo donde debe estar, para la ley dominical y para el cierre del tiempo de gracia. Satanás sabe que esto se va acabando. Es más, Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis, ustedes lo saben de memoria, capítulo 12. La mujer en la Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que hay algo que Satanás sabe, y es que Satanás sabe que él tiene poco. Ahora, si Satanás sabe que tiene poco tiempo, nosotros también deberíamos saber que tenemos poco tiempo. Porque si Satanás, que lleva 6.000 años, casi 6.000 años, trabajando con las mentes humanas, destruyendo a la humanidad, sabe que le queda poco tiempo, imagínense ustedes y yo que vivimos 70, 80, 40 años. Así que el tiempo de nosotros es mucho más poco que el del diablo. Y como Satanás sabe que le queda poco tiempo, él ha ido cuadrando cada una de sus fichas en los eventos finales para la crisis venidera. 1517, para los que estudian la profecía, ¿qué pasó en 1517? La gran reforma. La reforma de Lutero. En 1517 se levantó Lutero y Lutero empezó a protestar por los abusos de Roma y del Papa. En aquel tiempo se compraba el perdón, surgieron las indulgencias, se podía comprar el perdón, la gente era ignorante de las escrituras, hoy no es mucha la diferencia es que en ese tiempo la escritura fue prohibida, en este tiempo todo el mundo tiene acceso a la escritura, pero lamentablemente el diablo está utilizando la escritura para torcerla, para que la gente la entienda mal. Entonces empezó en 1517 la reforma de Lutero, y en 1540 ¿qué surgió? La orden de los jesuitas, y la orden de los jesuitas surgió para precisamente contrarrestar la obra de la reforma, se le llamó de hecho la contrarreforma. Y la orden de los jesuitas, los mismos jesuitas dicen que la orden de los jesuitas surgió para destruir el protestantismo. Saben que cuando Lutero empezó a protestar y surgió la reforma de Lutero en Alemania y se extendió por toda Europa, el papado literalmente fue expulsado de muchísimos países que recibieron la reforma, literalmente perdió territorio. Así que se dieron a la tarea de inventar el instrumento de inteligencia más grande que hay en la tierra, que son los jesuitas. No hay ningún otro ejército, el mismo Napoleón dijo. Napoleón Bonaparte dijo, los jesuitas no son simplemente sacerdotes, es el ejército más grande de inteligencia existente en el mundo. Y los jesuitas fueron inventados para infiltrar la política, la religión y todo lo existente. La educación, la salud, todo está manejado por ellos. Luego en 1776 surgió el poder que está en Apocalipsis 3:11 y al que se le llama la segunda bestia, Estados Unidos. Y ese poder iba a ser el encargado de formar la imagen de la bestia. Y justamente en Estados Unidos fue donde nació el protestantismo. Así que de allá fue donde empezó a surgir todo lo que conocemos hoy como protestantismo. 1776, en ese mismo año, en Alemania surgió una orden de masonería secreta que se llaman los Illuminati de Baviera. Y esta orden fue fundada por un sacerdote jesuita.
un sacerdote jesuita. La fundó un catedrático de la Universidad de Baviera llamado Adam Whithouse. Sin embargo, fue utilizado por los jesuitas para poder tener el control de la política. Aquí me faltó un cuadrito, se me olvidó la imagen, y en el año 1832 fue fundada en Estados Unidos de Norteamérica otra orden de masonería llamada Los Skull and Boy, que es una orden también, ya no en Alemania, no en Europa, sino en Estados Unidos, con el mismo propósito: manejar la política, manejar todo lo que hay en el mundo, y pues en Estados Unidos más concretamente en ese momento. 1914 a 1918, ¿qué pasó? Primera Guerra Mundial. Pero pasa algo interesante justo un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial. Se aparece en 1917 la famosa Virgen de Fátima en Portugal y dio 3 mensajes, los que se conocen como los 3 mensajes de Fátima, que más o menos en el quinto tema vamos a hablar de esos 3 mensajes y de todo lo que dijo la famosa Virgen de Fátima, que finalmente es el diablo, acerca de lo que está pasando. Y hay profecías tremendas del diablo que se están cumpliendo. Y dijo algo interesante. En una de las cosas que dijo la famosa Virgen de Fátima, dijo que dentro de poco tiempo iba a terminar esa guerra, pero que si el mundo no se volvía a ella, iba a venir una guerra aún peor. Y exactamente en 1939 a 1945 vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben algo? Que la famosa Virgen habló de una señal para que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y tal como lo predijo, así pasó. Hubieron señales en el cielo, justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Luego encontramos que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, Satanás creó el organismo político más grande del mundo, la ONU, 1945. Y la ONU fue creada precisamente para evitar una tercera guerra mundial. Y en la ONU están unidos prácticamente todos los países del mundo. Ya están los jesuitas. Todos los países, ellos la fundaron. Entonces, la ONU fue fundada con el propósito de unir la política del mundo. Todas las naciones del mundo gobernadas por un solo organismo. Es el mayor organismo de control global existente en el mundo. No existe otro. Y pasó algo interesante. En 1945 se crea en Europa la ONU, pero en 1946 trasladan la sede de la ONU para Estados Unidos de Norteamérica. Y me llama la atención porque la sierva del Señor dice que la ley dominical sale de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay algo interesante, miren, una ley dominical no puede venir solamente por los Estados Unidos. Elena de White dice que la ley dominical empieza en los Estados Unidos, pero para que pueda haber una ley dominical global, mundial, debe haber un organismo de control global. Es imposible que venga una ley dominical mundial sin un organismo de control mundial. 1948, ahora Satanás primero crea un organismo de control político global. Pero en el 48, ahora crea el CMI, el Concilio Mundial de Iglesias, y empieza a unificar todas las religiones del mundo bajo una sola bandera. Y quiero decirles, en esta semana vamos a ver algunos documentos, como en el 6º tema, que se llama La Imagen de la Bestia, y vamos a mirar cómo el Concilio Mundial de Iglesias está trabajando de la mano con la ONU. Así que el concilio, la religión y la política están unidos. Y están trabajando todo así. Y Elena de White dijo que cuando se uniera la política y la religión, ¿qué iba a haber? La imagen de la bestia. Y ahí vamos a ver algunas cosas interesantes que de pronto van a ser un poco pesadas, pero es la verdad
y hay que predicarla. 1949, ¿qué se creó? La OTAN. 1964 pasa algo interesante. Se coloca una oficina permanente del Vaticano en la ONU. Y yo digo, ¿y para qué se colocó una oficina permanente del Vaticano en la ONU? Simple, porque ellos son los que están gobernando la ONU. Y por ende todas las naciones. Por eso Apocalipsis 17 dice que todas las naciones han bebido del vino de Babilonia. Todas las naciones. Y dice que está embriagando a todos los reyes ¿de qué? De la tierra. Y dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el lujo de sus potencias, ¿cierto? Sexuales. Todos estos eventos, no sé si se han dado cuenta cómo Satanás ha ido colocando cada ficha justo en el lugar que la necesita para esto. La ley dominical, tiempo de angustia previo, decreto de muerte, angustia de Jacob y segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tenemos? Muy poco tiempo. Testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros, página 114. Dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿A qué se refiere con una experiencia religiosa distinta? Me está diciendo que el estudio de Daniel y Apocalipsis debe llevar a consagrarme. Me está diciendo que lo que hay aquí en cuanto a profecía no es como la información de un periódico o como un canal de noticias que me da información acerca de terremotos, de tsunamis, de miseria, de guerras. Me está diciendo que lo que hay aquí tiene que llevarme a preparar mi vida para encontrarme con Jesús. Amén. Y ese es el propósito de las profecías. Si nosotros estudiamos las profecías, pero las profecías no nos llevan a tener una relación con Jesús, simplemente estamos repartiendo noticias como cualquier periódico barato, como La Prensa o El Espectador, o como cualquier canal de noticias. Pero si nosotros tomamos esas profecías, los eventos y los acontecimientos finales, examinamos nuestro carácter y decimos, Señor, realmente estoy miserable, estoy ciego y estoy desnudo, tengo una necesidad grande de ti, Señor. Las profecías deben llevarme a mirar quién soy frente a Jesús. Ese es el gran propósito de las profecías. Testimonio para los ministros, página 113. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulaí y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento. Y todos los acontecimientos predichos pronto. Hermanos, esto se dijo hace más de 100 años. Así que nosotros estamos viviendo justo en el tiempo predicho por el profeta. Dice el espíritu de profecía que los grandes profetas de la escritura, como Jeremías, Isaías, Daniel, hubieran dado todo lo que poseían por vivir en los días en que ustedes y yo vivimos. Hubieran querido vivir aquí. Ellos querían tener el privilegio de poder llevar a cabo la obra que ustedes y yo podemos llevar a cabo. Pero lamentablemente nosotros estamos preocupados de nosotros mismos. No estamos preocupados ni siquiera de nuestras familias. No estamos preocupados ni siquiera de nuestros hermanos. Estamos preocupados de nuestro propio yo. Y eso no nos deja entender la relevancia de las profecías. Y por eso el Señor dijo, velad, porque voy a venir como ladrón. Y Él va a venir como ladrón para cada persona que nos esté preparando. Para cada adventista del séptimo día que nos esté preparando. Esto ustedes ya lo conocen muy bien, Daniel 2, así que no voy a dedicar mucho tiempo a esto, solamente quiero dar una introducción porque es necesario para los temas que vamos a tener a continuación a partir de mañana. Y ustedes conocen muy bien que esta estatua que vio Nabucodonosor
representa la cabeza de oro Babilonia, el pecho Medo Persia, Grecia, esta partecita de los muslos y el vientre, y Roma, las dos piernas, y Europa, los dedos de los pies, ¿cierto? Ya conocemos eso muy bien. El Señor también nos habló de esa profecía, hablándonos de 4 grandes bestias. Y nos habló de esas 4 grandes bestias y nos dijo que la primera representaba a Babilonia, la segunda al oso, la tercera a Grecia y la cuarta, que era una bestia espantosa y terrible, según Daniel 7, representaba a Roma imperial. Por eso podemos ver en las dos piernas los 10 dedos que representan los mismos 10 cuernos. Bueno, así que el Señor fue bien explícito para que ninguno de nosotros seamos engañados. Este fue el inicio de Roma. Miren cómo se formó Roma. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué en Daniel capítulo 7, ¿cuántos han leído Daniel 7? Detenidamente. En Daniel 7, la cuarta bestia, ¿cuántas cabezas tiene? La cuarta bestia. Esa es la tercera. Solo tiene una cabeza. ¿Por qué tiene una cabeza? Y yo quiero que pensemos en algo. Daniel 7 me dice que la cuarta bestia es espantosa y terrible, pero tiene solo una cabeza, pero tiene 10 cuernos. Pero tiene algo interesante. Esa bestia de Daniel 7, la cuarta bestia, es la misma bestia, pero ahora la presenta con otra figura, el vidente de Patmos, Juan, y la muestra como un dragón, en Apocalipsis capítulo 12. ¿Es la misma cuarta bestia o no es la misma cuarta bestia? Claro que sí, porque es el poder romano. Pero ¿por qué en Daniel capítulo 7 aparece con una cabeza y por qué en Apocalipsis capítulo 12 aparece con 7 cabezas? Daniel es inteligente. ¿Cómo? Una persona que maneja como un rey, por ejemplo. Yo tengo una conclusión. Hablando del leopardo de 4 cabezas, la escritura dice que las cabezas representan territorio, ¿no? Sí. Entonces, en Daniel capítulo 7, esta bestia aparece con una cabeza simplemente porque presenta a Roma apenas surgiendo. Exacto. Pero apenas está en sus inicios. ¿Me están entendiendo? Apenas está saliendo. Pero cuando la presenta en Apocalipsis 12, ya no es un poder político que acaba de surgir, sino es un poder que está gobernando todo el mundo conocido. Roma gobernó y conquistó todo lo que los griegos habían conquistado. Así que Roma gobernó el mundo entero. Por eso en Apocalipsis 12 se presenta como un dragón de 7 cabezas, porque había conquistado todo el territorio conocido. Y me llama la atención que es que Roma literalmente, aunque la Biblia habla de símbolos, pero la Roma imperial literalmente está sentada sobre muchas aguas. De manera literal, simbólica también, ¿no? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sin embargo, miren la localización de Roma. En medio del mar Mediterráneo. Por eso Apocalipsis dice que Roma está sentada sobre muchas aguas, porque Juan tomó ese símbolo de la realidad, porque literalmente Roma está sentada sobre muchas aguas. Aquí podemos ver, vea, Roma, sentada literalmente sobre muchas aguas. Este es un mapa de Roma. Y recuerden que Roma se dividió y estaba dividida entre Occidente y Oriente. Por eso la estatua que vio Nabucodonosor, ¿cuántas piernas tenía? 2. No podía tener más, ¿cierto? Y si no sería una amalgamación. Solamente 2 piernas. 2 piernas. Porque las 2 piernas representaban a Roma, pero representaban a una Roma dividida. A una Roma dividida. Aquí lo pueden ver.
En el año 300 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el reino en dos partes, Oriente y Occidente. Resulta que las tribus bárbaras estaban en las fronteras de Roma y constantemente atacaban a Roma, ¿no? Entonces, para poder tener el control de Roma, lo que hizo Diocleciano fue dividir a Roma y colocó un coemperador en la parte de Oriente y él se quedó en Occidente. De paso, el coemperador que colocó en Oriente fue Constancio Cloro, que fue el padre de Constantino, que más tarde llegó a ser emperador de todo el imperio. Así que ahí nos presenta a una Roma que dividida. Vean cómo las profecías son de hermosas, nos van mostrando los detalles más pequeños para que nosotros sepamos el tiempo en que estamos viviendo. En el año 311 se llevó a cabo una batalla que fue la batalla de Puente Milvio entre Constantino y Magencio, emperador de Oriente. Ya el reino estaba dividido, Constantino estaba gobernando en la parte de Occidente y Magencio estaba gobernando en la parte de Oriente. Y aquí Constantino ganó y retomó el poder de todo Roma y la volvió a unificar. 325. El hermano Jaime habló hace poco de eso. En el año 325 se llevó a cabo el primer concilio de Nicea y fue donde se unificaron todas las religiones. Ahora yo quiero que miren estos datos porque son bien importantes, porque lo que pasó antes va a volver a pasar. ¿Qué fue lo primero que Satanás unificó? A través de la ONU. Hizo exactamente, se está repitiendo lo mismo que hizo Constantino. Constantino recuperó todo el territorio. Y luego que recuperó el territorio, ahora unió la religión. ¿Saben que para el tiempo de Constantino, la religión del imperio era el cristianismo? La religión popular. El cristianismo había convertido en algo popular. Dejó de ser un pueblo pequeño y perseguido y se convirtió en un pueblo grande y popular. Pero el cristianismo estaba dividido en muchísimas creencias, así que Constantino citó este concilio precisamente para unificar la religión. Exactamente lo mismo que pasó con el Concilio Mundial de Iglesias. Primero se une la política, luego la religión. Y la Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Teodosio, año 395, Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, en el año 395 después de Cristo. Así que después de que Constantino traslada su imperio, Constantino en el 311 recuperó todo el imperio. 325, Concilio de Nicea, unificó la religión. En el 330 trasladó el imperio de Roma occidental a Roma oriental a Constantinopla y le puso su nombre a esa ciudad. Así que Constantino quedó la sede, la capital de la religión quedó en Roma occidental y la sede de la política quedó ¿dónde? En Roma oriental. Pero recuerden que Constantino era pagano cristiano. Así que Constantino se llevó para Oriente también toda la religión que había aprendido en Occidente. ¿Me están entendiendo? Porque es que nosotros siempre hablamos de que Roma se dividió y citamos el año 476, pero es que lo que se dividió fue Roma de Occidente. Oriente siguió en pie. Roma nunca dejó de ser. En el año 395 murió el emperador Teodosio I, dejando en herencia el trono a sus dos hijos, Arcadio. A Arcadio le correspondió Oriente y a Honorio Occidente. A partir de ese momento, el imperio romano quedó definitivamente dividido, a efectos administrativos, en dos mitades, que a medida que fue aumentando la presión
de los bárbaros sobre las fronteras a lo largo del siglo V empezaron a reaccionar de manera significativamente distinta. El año 395 constituye pues un auténtico momento crucial en la definitiva separación de Oriente y Occidente. Es un poco a veces tedioso leer todo esto, pero es que vamos a necesitar entender esto en los temas que vamos a tener de aquí en adelante. Así que nuevamente quedó la Roma imperial, ¿qué? Para el año 395, dividida, como marcaba la profecía. Quedó dividida la Roma imperial. Y hasta el tiempo de hoy, bueno, así quedó. Roma occidental y Roma oriental. El primero, ¿qué engloba? Pese a unas excepciones, toda América, Europa occidental y la mayor parte de Oceanía, así como Corea del Sur, Japón y Taiwán. El bloque oriental engloba a Europa oriental, China, Cuba y a diversos países tanto en África como en el sudeste de Asia. Así que así quedó. Eso decía la profecía de Daniel, que iba a ser un reino ¿qué? Dividido. ¿Se cumplió la profecía o no se cumplió? Al pie de la letra. Y esto fue lo que quedó. Bloque capitalista, bloque comunista. Pero surgió Juan Pablo II, como siempre, y hicieron que esto empezara a caer. El comunismo. Porque ¿saben algo? Satanás siempre ha querido unificar nuevamente el imperio romano. Siempre ha querido hacerlo. Quiero seguir porque necesito mostrar algunas cosas. Oriente cayó solamente por dar la fecha, pero Oriente solamente cayó hasta en esta fecha. Quiero mirar acá, Daniel capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Así que siempre me está hablando de un reino ¿qué? Dividido. Un reino dividido. Satanás intentando unificar a Roma. Siempre ha sido el propósito del diablo hacer esto. ¿Qué fue lo que intentó hacer Carlomagno? Santo Imperio Romano Germánico. Él quiso volver a unificar ¿a qué? A Roma. Quiso volver a unificar a Roma. ¿Qué fue lo que trató de hacer este hombre, Otto Bismarck? Unificar a Roma. ¿Qué fue lo que trató de hacer este hombre, Napoleón? Unificar a Roma. Y de hecho casi lo logra. Casi lo logra. ¿Y qué fue lo que trató de hacer este hombre? Unificar a Roma. Pero la escritura decía que iba a ser un reino dividido. Miren lo que dice este libro hablando de Hitler. La historia secreta de los jesuitas, página 32. A fin de conquistar el mundo para el catolicismo romano, el Vaticano formó y financió la maquinaria de guerra de Hitler y los jesuitas prepararon secretamente la Segunda Guerra Mundial. Hitler, Mussolini y Franco serían los defensores de la fe. Ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo y establecer un milenio para el Papa entre bastidores. Los jesuitas controlaban la Gestapo. Así que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue creada por los jesuitas. Fue creada por el diablo y fue creada con un propósito: poder unificar la política de las naciones y las religiones y poder volver a unificar todos los gobiernos del mundo. Y vamos a mirar algo interesante acerca de eso. Luego nos sigue diciendo: el día en que murió Hitler, la prensa de Franco, el dictador español, publicó lo siguiente: Adolfo Hitler,
hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía al cristianismo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué dice el Vaticano? Que Adolfo Hitler fue ¿qué? Hijo de la Iglesia. Le están llamando a un asesino que mató a millones de personas, hijo de la Iglesia. El día en que murió Hitler, la prensa de Franco, el dictador español, publicó lo siguiente: Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía el cristianismo. Más adelante decía: sobre sus restos mortales se yergue su victoriosa imagen moral. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Esto está escrito en un libro que se llama La historia secreta de los jesuitas, página 32. Luego dice, ese mismo libro, Hitler mismo declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transfería a mi partido mucho de esa organización. Así que Hitler, no sé si ustedes cuántos escucharon hablar de la misa de Gallo en el año 2000. ¿No? En el año 2000, la misa de Gallo. Se le llamó la misa de Gallo porque Juan Pablo II, exactamente el 31 de diciembre del año, el 1 de diciembre del año, de enero del año 2000, el Papa Juan Pablo II salió a la plaza de San Pedro y dio la misa de Gallo. Se le llamó la misa de Gallo porque se dio justo cuando estaba cantando el gallo, muy temprano. Y Juan Pablo II salió y pidió perdón al pueblo judío. Y todo el mundo decía, ¿y por qué pide perdón al pueblo judío? Pues porque se descubrió que fue el Vaticano quien financió a Hitler para matar judíos. Hitler fue solo una marioneta de los jesuitas. Y fue financiado con armas para dotar a su ejército para la guerra. Y todo eso se descubrió, y se descubrió que el Vaticano fue el culpable de todo eso. Y Juan Pablo II salió y pidió perdón al pueblo judío. Por eso alguna vez fue Juan Pablo II a Israel, y recuerdan que lo apedrearon, tiraron una piedra. Eso es terrible. Hay cosas tremendas en todo esto. Yo quiero que miremos algo importante para terminar. Quiero dejar esta duda en sus mentes, porque es muy importante. Quiero que busquemos Apocalipsis capítulo, Apocalipsis capítulo 12, esta inquietud. Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo? Ah, bueno. Apocalipsis capítulo 12. Quiero que cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de Facebook queden con esta inquietud para que sigamos estudiando a través de esta semana. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Ahora, noten algo, noten que este dragón de Apocalipsis 12 tenemos que situarlo escatológicamente ¿en qué tiempo? ¿En este tiempo? ¿En el tiempo de qué? Sí. Hay algo interesante ahí, aparece una mujer Sí. y dice que el dragón persigue a la mujer, aparece una mujer y aparece el dragón, y es justamente en el nacimiento de la iglesia cristiana. Así que estamos hablando de Roma imperial en el tiempo de Jesús. Escatológicamente no la podemos ubicar en otro tiempo porque nos está hablando del nacimiento de la iglesia. Así que está hablando de la Roma imperial del tiempo de Cristo. ¿Y de qué color era? ¿De qué color era?
Los detalles son importantes en el Apocalipsis. ¿De qué color era? Escarlata. Era escarlata. ¿Dónde tenía las coronas? En sus cabezas. ¿Por qué las tenía en sus cabezas? Porque las cabezas representan territorio. Por eso les decía que es el territorio. Por eso en Daniel 7 la bestia solo tiene una cabeza, porque son los inicios de Roma. Pero en Apocalipsis 12 aparece con 7 cabezas y en cada una de sus cabezas coronas, porque las coronas representan todo el territorio que ha conquistado Roma, todo el territorio que en todo el mundo ha conquistado. Así que las cabezas representan todo el territorio conquistado, por eso las coronas están en las cabezas. Ya miraron el color de la bestia, del dragón, y miraron también, aparte de eso, algo interesante, las coronas están en las cabezas. Apocalipsis capítulo 13, solamente quiero dejar estas dudas para que sigamos viniendo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. El dragón, escuchen esto, ¿el qué? El dragón. ¿Cuál dragón? Satanás. ¿Cómo se presenta Roma pagana en Apocalipsis 12? No como una bestia, como un dragón. Así que Apocalipsis 13, esta bestia, ¿de qué color era? La bestia de Apocalipsis 13, porque también tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. ¿Cómo? La de Apocalipsis 13. Dice que es como leopardo, tiene pie como de oso y boca como boca de león, ¿cierto? Así que es muy diferente la bestia de Apocalipsis 13 al dragón de Apocalipsis 12. Pero me da un detalle interesante Apocalipsis 13. Me dice que esta bestia tiene 7 cabezas también, al igual que el dragón de Apocalipsis 12, y me dice que también tiene 10 cuernos. Pero hay un detalle importante, ahora las coronas no están en las cabezas. En la bestia de Apocalipsis 13 las coronas están en los cuernos. Miren bien dónde están los cuernos, Apocalipsis 13. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Hasta ahí. Vamos a leer el 1, que es donde habla de las cabezas. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas o coronas. Noten algo importante. Noten que en Apocalipsis 12, en Roma imperial, las coronas están en las cabezas, pero en Apocalipsis 13, que es Roma papal, las coronas están en los cuernos. ¿Por qué pasaron de las cabezas a los cuernos las coronas? El Señor nos va llevando en la historia y en los símbolos para que entendamos cómo la bestia va cambiando y cómo se va moviendo. Así que en Apocalipsis 13 se presenta a la bestia diferente y me da una señal. Me dice, y el dragón le dio su ¿qué? Y su trono. Vamos a leerlo. ¿Quién me lo lee? Apocalipsis 13. El versículo 2. Léalo, hermano. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. Interesante. Mire que no se puede estar refiriendo a Satanás como el dragón, simplemente porque en Apocalipsis 12 se presenta a Roma imperial como un dragón. Así que me está hablando de que Roma imperial le dio el poder a Roma papal y le entregó su trono, su autoridad y todo lo que ella poseía. Y efectivamente uno puede ver cómo la Roma imperial cae en el año 476 y justo en el año 508
empieza la supremacía papal. Y ustedes miren el sistema de culto de la Iglesia Católica y es el mismo sistema de culto de la Roma imperial. Como eligen a sus gobernantes, todo, el Senado, todo, es exactamente igual. La adoración al sol, la doctrina de la Trinidad, todo es exactamente igual. ¿Están entendiendo? Así que me está diciendo, por eso esa bestia es diferente. Pero termino con esto, para dejar la inquietud. Apocalipsis 17. Solo para que quedemos con la inquietud. Y esta semana lo vamos a concretar. Apocalipsis 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, el versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, ¿de qué color? Oiga, ¿por qué vuelve a aparecer en Apocalipsis 17 el mismo dragón de Apocalipsis 12? Que tenía 7 cabezas y 10. Pero el Señor nos va mostrando cómo en Apocalipsis 12, Roma imperial le pasa su trono, su poder y su autoridad a Roma papal. Pero luego Roma papal, en Apocalipsis 17, no se presenta como una bestia, sino como una mujer ramera, que está sentada sobre la bestia. Y esa bestia de Apocalipsis 17 tiene el mismo color y las mismas características del dragón de Apocalipsis 12. Es del mismo color. Y esta semana vamos a ver algunas cosas interesantes, solo para que despertar nuestra inquietud, nuestras inquietudes. Vamos a mirar algunas cosas bien interesantes acerca de todo esto. Y ustedes se van a dar de cuenta cómo todo está listo para la crisis final. Realmente esto está que acaba. Muy pronto todo esto va a terminar y ustedes van a poder mirar, por ejemplo, vamos a mirar acá algo interesante. A ver, ya termino con esto. Por ejemplo, a ver si está por aquí. Bueno, no lo pude buscar. Vamos a ver si lo podemos mañana ver. Pero cuando nosotros miremos todo lo que está haciendo Naciones Unidas, las estampillas de Naciones Unidas, las monedas, el euro, billetes, la moneda europea, y ustedes van a poder, las estatuas que hay en las salidas de las sedes de Naciones Unidas, y en todo lo que ustedes van a ver ahí, van a encontrar a una mujer sentada sobre una bestia, aún en los billetes, en las monedas, en la sede de los parlamentos. Simplemente porque esa bestia que ustedes ven escarlata en Apocalipsis 17 es el surgimiento, el resurgimiento de la antigua Roma. Pero esta vez en Apocalipsis 17 no representa solamente 10 cuernos, 10 naciones, como en el año 476 cuando se dividió Roma, sino que representa todas las naciones del mundo unidas bajo un solo gobierno mundial. Así que el Señor los bendiga. Vamos a orar y espero que esta semana podamos venir porque vamos a ver algunas cosas interesantes. Vamos a mirar lo de la formación de la imagen de la bestia, cómo va eso y cómo está nuestra posición como adventistas frente a eso. Vamos a hablar un poco también de la bestia de Apocalipsis 17, la ONU, el Concilio Mundial de Iglesias, las apariciones de la Virgen de Fátima y los 3 mensajes de Fátima. Vamos a hablar de cómo en todo el mundo, miren hermanos, está pasando cosas terribles. En todo el mundo se está apareciendo la supuesta Virgen en varios países. Está dando señales a hombres y mujeres que estigmatiza, les da señales, que sangran por las manos, los pies, la cabeza.
y les da señales tremendas y les está dando el mismo mensaje por todo lado. Pronto mi hijo va a aparecer en gloria en el mundo. Viene una gran crisis. El mundo va a ser juzgado y vienen juicios terribles sobre el mundo. Vendrán catástrofes, ruina, hambre y miseria. Está anunciando lo que dice el mensaje de los 3 ángeles porque Satanás lee la Biblia. Somos nosotros los que no lo leemos. Pero Satanás la lee y está anunciando. Y dice que después de eso, dice, aparecerá mi santo hijo. Satanás está anunciando que él va a aparecer pronto falsificando a Cristo. Y Eventos de los Últimos Días me dice que el último engaño que coronará el drama del conflicto final será que el mismo Satanás aparecerá como Cristo. ¿Y saben algo? El espíritu de profecía dice que los mismos escogidos van a dudar. Eso va a ser terrible. Va a ser una cosa espantosa. Y lo único que nos va a hacer pasar por esa hora de crisis, es que nosotros tengamos una relación de intimidad con Jesús. Es lo único. Apocalipsis dice que los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Cordero. Apocalipsis 14:3, 14:1. Dice que tienen el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. El carácter de Dios implantado en nosotros. Es lo único para la crisis final. Si nosotros no estamos viviendo en fe, hermanos, tal vez muchos de los que estamos aquí sentados hoy día vamos a terminar en los brazos de Roma. Así que pidámosle al Señor que nos ayude y vamos a orar. Vamos a colocarnos de rodilla y oramos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por las profecías que son, Señor, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Permite que el lucero de la mañana, que es nuestro amado Jesús, pueda nacer en nuestros corazones. Padre, tenemos tantos defectos de carácter, somos irritables, malgeniados, egoístas, vivimos para nosotros mismos y no sentimos la necesidad de predicarle a un mundo que está pereciendo. Nuestras familias, Señor, están desintegradas quizás. Tal vez, Señor, estamos pensando en las cosas de esta tierra solamente y en conseguir bienes para este mundo. Padre, ayúdanos a despertar al tiempo en que vivimos y permite que podamos unirnos como un solo hombre a trabajar en tu obra. Permite, Padre, que podamos unir todos nuestros esfuerzos, Señor, entregarte nuestra vida por completo para que puedas utilizarnos en el fuerte pregón del tercer ángel. Quedamos en tus manos, Padre. Ayúdanos, por favor. Danos victoria sobre nuestros defectos. Lo suplicamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, mis hermanos, los esperamos mañana a las 6:30. Los hermanos que están mirando el tema por Facebook, los esperamos mañana y que Dios los bendiga a todos. Hermano, pero dicen los que